Comentábamos que después de la inauguración va a tener lugar la conferencia inaugural. El tema me parece muy interesante y va a centrar esos ejes sobre los que pivota la jornada de dialogar. Tu familia, tu primera empresa. Para conseguir que la familia sea la primera empresa hace falta trabajar mucho. Y seguramente Cristina nos explicará los cómo se trabaja la familia como empresa. Cristina García Peri es directora de Desarrollo Corporativo de Azora Gestión. Pero yo quiero destacar tres cosas de Cristina. Una, que es luchadora pero con norte claro, que son dos calificativos muy importantes. La segunda, tiene puestas las bases, y muy bien puestas, de lo que es o debe ser, o debe acercarse a ser, un hogar perfecto, un hogar lo más perfecto posible. Y la tercera, quizá el cómo para conseguirlo, gestiona su tiempo de una manera prioritaria. Es decir, lo importante no tiene nada que ver con lo accidental o no fundamental. Tiene la palabra Cristina García Peri. Muchas gracias Marosa por la introducción. Muchísimas gracias Rafael por haber abierto este encuentro y por supuesto muchísimas gracias Arantxa, mi querida amiga, que es quien me ha invitado a venir aquí. Quiero agradecer mucho a Dialogar el que me haya permitido estar aquí con vosotras en este tercer encuentro. Y para mí es un honor y un privilegio poder compartir mi experiencia como profesional, como esposa y como madre. Y un poco mi objetivo sería que después de esta charla, pues alguna de vosotras, si me permitís que os trate de tú, probara, y vosotros, que veo que hay hombres, probara alguna de las cosas que a mí me han funcionado y que os funcionen a vosotras también. Mi mensaje principal va a ser que las mujeres podemos hacer mucho más de lo que creemos, que un hogar bien gestionado y exitoso es posible. Y verdaderamente el hogar, comparado con cualquier otra empresa y proyecto, es tremendamente difícil de gestionar, porque está lleno de imprevistos, está lleno de personas pequeñas que no entienden nada, que solo piensan en su tiempo. Verdaderamente, las personas que os dedicáis principalmente al hogar, os admiro muchísimo. Y muy importante os voy a decir que creo que un hogar bien gestionado al final a lo que lleva no solo es a la felicidad y al éxito del proyecto en sí, sino a liberar tiempo para poder hacer otras cosas, para poder acometer proyectos y sueños personales de las mujeres, que muchas veces nos sentimos y somos atrapadas por la vorágine del día a día. Cuando Arantxa me sugirió venir a hablar hoy, yo le dije, pero bueno, ¿qué les voy a contar yo a un grupo de personas que se dedican a temas del hogar cuando soy un auténtico desastre como ama de casa? Yo no sé cocinar, y cuando digo que no sé cocinar es prácticamente 100% cierto, no sé cocinar nada. Planchar para mí es una actividad de alto riesgo y, por supuesto, para la ropa. Coser ni se me ocurre. Quitar una mancha de un mantel no tengo ni idea. De verdad no sabía qué es lo que os iba a contar hoy. Pero hablando con Arantxa me di cuenta que a pesar de mis reducidas habilidades domésticas, creo que he conseguido un hogar que funciona, donde sus miembros son felices. Y la manera en la que lo he conseguido es haciendo en mi hogar las mismas cosas que hago en la oficina y utilizando el mismo método que uso en mi trabajo en mi hogar. Así que eso es lo que voy a hacer, contaros mi experiencia y daros una serie de consejos que a mí me han funcionado. Y voy a empezar con un cuento. Un día un niño, viendo al elefante del circo, que viene todos los años a su barrio, se preguntó por qué siendo el elefante tan fuerte y poderoso no se libera de la pequeña estaca a la que le atan todos los días después de la función. Y entonces su madre le explicó, mira hijo, el elefante no se escapa porque ha estado atado a esa estaca desde que era muy, muy pequeño. Y en esa época un día intentó liberarse con todas sus fuerzas, pero no lo consiguió. Y desde entonces cree que es imposible. Está claro que lo que necesita el elefante para liberarse es simplemente que alguien vaya y le explique lo grande que es el animal más fuerte de la selva, que mire la estaca, lo pequeña que es,
y que le convenza para tirar. Y sin duda el elefante se va a liberar de la estaca. Creo que a veces las mujeres nos olvidamos de todo de lo que somos capaces, y especialmente aquellas que pasáis, porque no es mi caso, mucho tiempo en el hogar, por todo lo que he dicho, porque el hogar es muy desagradecido, es muy difícil organizarlo, comparado, os lo digo, con cualquier otra empresa o con cualquier otro trabajo. No voy a hablaros de la importancia del trabajo en el hogar, porque creo que todos los que estáis aquí creéis en la importancia del hogar, porque si no, no hubieseis venido a estas jornadas. Creo que el trabajo del hogar, como ya he dicho antes, es que es uno de los más difíciles y, sin embargo, uno de los más importantes. Y como antes ha comentado Rafael, es importante tanto para los hombres como las mujeres. Y creo que en eso creo que estamos todos de acuerdo. Aunque yo he trabajado prácticamente siempre fuera del hogar, quiero contaros una pequeña anécdota para que veáis que de verdad valoro lo que hacéis las amas de casa. Como ya comentaré luego, yo dejé de trabajar fuera de casa durante casi 5 años. Y al poco tiempo de dejar de trabajar, estaba absolutamente al borde de la desesperación. Me parecía que era mucho más fácil hacer las cosas en la oficina. Y de hecho, un día, agotada de luchar con mis 3 hijos, y solo tengo 3 hijos, les dije muy enfadada: voy a volver a trabajar para que alguien haga caso a lo que yo digo, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir. En mi humilde opinión, y como ya se ha comentado, la importancia del hogar viene dado porque si el hogar no funciona bien, como ha dicho Arantxa, la familia acabará no funcionando bien. Y la familia ha sido y será, le pese a quien le pese escucharlo, una de las bases sobre las que se sustenta nuestra sociedad. Y uno de los orígenes de este problema es que sea tan difícil gestionar un hogar es que no sé por qué tendemos a no aplicar los principios básicos de gestión y organización que, sin embargo, nos parece evidente para otras cosas, para un proyecto, para organizar un viaje, para gestionar una empresa, para tu departamento, si es que trabajas fuera. Yo me he dedicado la mayoría de mis años adultos, como he dicho, a trabajar en la banca. He dirigido equipos humanos muy numerosos y he sido responsable de grandes proyectos. Pero además, y esto para que veáis que lo que os cuento funciona, llevo felizmente casada 20 años con mi primer y único marido y tengo 3 hijos maravillosos. He intentado siempre gestionar mi hogar de la misma manera que gestionaba mis proyectos profesionales. Por supuesto, como en la vida profesional, con mayor o menor éxito, en depende qué momentos y en depende con qué personas. Estoy segura que esta no es la única, ni siquiera la mejor manera de abordar la gestión del hogar, pero es la que a mí me ha funcionado y, por lo tanto, la que quiero compartir con todos vosotros. Y os voy a dar 10 claves de cosas que a mí me han funcionado. Primero, priorizar y tener claros los objetivos. Y el objetivo no puede ser que mi familia sea feliz. Eso está muy bien, pero eso no te ayuda a saber qué es lo que vas a hacer hoy o mañana o la semana que viene. Los objetivos tienen que ser concretos, realistas y medibles. Esto viene en cualquier libro de gestión. Concreto, para que se pueda actuar y lo veas claro. Realista, que sea alcanzable, y por supuesto medible, que seas capaz de ver si lo estás consiguiendo o no. Entonces, los objetivos tienen que ser cosas muy concretas, como que mi hijo pequeño estudie más, que mi marido pase más tiempo con este hijo o hija, que yo pueda ir al gimnasio 3 veces por semana, cosas de este estilo. Está claro que priorizar va a conllevar poner otras cosas en un segundo plano, con lo cual el primer ejercicio debe de ser hacer tu lista de tus top 3, top 5, top 20, lo que sea, lo que tú quieras, porque es muy importante tener eso claro para que no te dejes distraer por el resto, porque como hemos dicho, en el hogar hay muchas más distracciones. Al final yo en mi oficina cierro mi despacho y digo que nadie me moleste y nadie me molesta. Eso en una casa es imposible. Si alguien quiere reunirse conmigo y no está en la agenda y no tengo tiempo, no pasa nada. Le digo, no puede ser, nos vemos otro día. En casa, cuando viene un niño y te habla, no, es decir, que soy consciente de lo difícil que es. Pero por eso es muy importante tener claros tus objetivos top. ¿Esto qué conlleva? Que hay que aprender a decir que no. Y es clave. A las mujeres nos cuesta muchísimo, muchísimo más que a los hombres decir que no. Porque yo creo que nos han educado a no contrariar, a servir a los demás, a ayudar a los demás.
Y nos cuesta muchísimo cuando alguien nos pide algo, un amigo, el marido, alguien en la familia, decirles que no lo puedes hacer. Y sin embargo, si no consigues aprender a decir que no, tu día a día te comerá y los objetivos serán papel mojado. Y aún así, si cedes, si te desvías de tu objetivo, que ocurrirá muchísimas veces, también es importante no desesperarse ni tirar la toalla, ni tampoco llorar mucho, ni, como dice una persona que conozco, ni lamerse las heridas, ¿no? O sea, pasar tiempo diciendo, ay, ay, no. Cuanto antes, vuelve al camino, lo antes que puedas, no te tortures, vuelve a empezar y a seguir luchando. Segundo, haz una lista de lo que vas a hacer cada día. Yo hago una lista todas las mañanas, antes de salir de mi casa o en la noche anterior, de lo que tengo que hacer al día siguiente, y lo escribo. Bueno, porque tengo muy mala memoria y a mí me sirve escribirlo. ¿Qué cosas vas a hacer hoy? Empieza el día con esa lista, o la semana. Habrá unas cosas más importantes que otras. Asegúrate de cuáles son importantes de verdad y para esas planifica tiempo con holgura, para estar 100% segura de que las vas a poder hacer. Porque siempre surgirán cosas urgentes que tendrás que hacer y que te desviarán de lo importante. Y hay que minimizar el número de cosas urgentes e importantes, centrarse en las importantes, no urgentes, y tener flexibilidad para lidiar con las urgentes. Parece un galimatías, pero si lo piensas tiene sentido. Es decir, las cosas las puedes dividir en tres: urgentes, no importantes, no urgentes, pero importantes, y urgentes e importantes. Si tú estás segura de que le dedicas tiempo a las no urgentes pero importantes, minimizas el que te aparezcan urgentes e importantes, que esas son las que siempre vas a tener que lidiar con ellas. Si aparece algo urgente e importante, da igual tu plan, da igual tu lista, vas a tener que hacerlo. Entonces, el objetivo tiene que ser minimizar esas. ¿Y cómo lo minimizas? Asegurándote que le dedicas tiempo a lo importante antes de que sea urgente. Tercero, minimiza el tiempo dedicado a los temas más logísticos. ¿Quién pone la mesa? ¿Quién va a la tintorería? ¿Quién pasa el aspirador? ¿Quién recoge la cocina? Eso no te debe de llevar nada de tiempo. Haz listas, asigna responsabilidades y tareas, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, que esté bien claro en tu nevera o donde tú quieras. Pones la lista, se la explicas a todo el mundo y ya está. Yo siempre he tenido ayuda en mi casa porque he tenido unos horarios de trabajo muy intensos. Y entonces, al poco tiempo de empezar a trabajar y sobre todo al poco tiempo de tener hijos, elaboré un paquete de bienvenida. Y el paquete de bienvenida era una gran carpeta con absolutamente toda la rutina de la casa escrita. Los horarios de los niños, las direcciones de dónde iban, teléfonos de urgencia y además una lista de cómo me gustaban las cosas. La hora del baño, el tiempo de juegos, el tiempo de lectura, cómo me gustaba mi cama, cómo me gustaba la ropa, que había que limpiar cada semana, etcétera, etcétera. Te lleva mucho tiempo hacerlo, pero os aseguro que el tiempo que he ahorrado de tener que explicarle cada vez que se me iba la persona de casa todo lo que había que hacer, ha valido la pena 1000 veces. Entonces yo llegaba, les daba el pack, si podía ser un par de días antes, decía, usted se lo lee, si tiene preguntas me llama, y cuando llegaban a casa se ponían a trabajar y yo seguía con mi vida y mis hijos también, y mi marido, y mi casa seguía sin alterarse especialmente por eso. Cuarto, reduce el número de decisiones no importantes a tomar para simplificarlas y reservar tu materia gris en las que de verdad tienen impacto. Hay un concepto bastante estudiado ya por los médicos, que es el de la fatiga de decidir. Está comprobado que tomar decisiones te cansa mentalmente. Os digo cómo yo hago para lidiar con esto. Por ejemplo, toda mi ropa de invierno combina con negro y blanco. Todos mis zapatos son negros y en verano blancos. Yo cojo un bolso en Navidad, que me lo regala mi suegra, que es maravillosa y todos los años me regala un bolso, y cojo ese bolso y lo uso todos los días, de lunes a viernes, hasta que se rompe. Hombre, en fin de semana me cambio, me arreglo, ahí ya tengo más complementos. Los domingos preparo toda la ropa que me voy a poner, con todos los zapatos y con todos los pendientes que me voy a poner cada día, o sortijas o lo que sea, de tal manera que entre semana me levanto y no tengo que pensar. Le dedico media hora el domingo y mi tiempo durante la semana es súper eficaz. Me levanto y tengo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Para que veáis que no estoy loca,
he leído que Barack Obama solamente tiene trajes grises y negros y que Angela Merkel tiene 36 americanas exactamente, 36 americanas exactamente iguales, pero de distintos colores. Y si os fijáis, es verdad que siempre lleva esa chaquetita así, pues... otras cosas que hago para decisiones que quiero que estén bien tomadas, pero que luego en el día a día, si no las has pensado antes, te llevan muchísimo tiempo. La lista de menús para mis hijos, para mi hogar, ¿no? Digo para mis hijos porque mi marido también trabaja y no come en casa. Planifico qué es lo que desayunan de lunes a viernes, tal manera que sea una dieta equilibrada, un día huevos, otro día cereales, otro día fruta, otro día yogur o queso blanco, etcétera. Lo mismo para las cenas. Copio los menús del colegio, los pongo en casa y entonces digo si han comido carne, que cenen pescado, etcétera, etcétera. Miro toda la semana y veo que han comido verdura, fruta, proteínas, hidratos de carbono. Hombre, y eso lo repito de lunes a viernes. Hago pequeñas variaciones que también repito. Pequeñas, ¿cómo era aquello de combinaciones de 5 elementos tomados o de 20 elementos tomados de 5 en 5? Facilísimo, le dedicas 2 horas y no solo luego ya no lo tienes que pensar, sino que además te aseguras que la dieta es equilibrada. Porque si tienes que improvisar todos los días, de pronto te das cuenta que han comido todos los días pollo o que esta semana no han tomado verdura. Quinto, haz un presupuesto de tu casa, pero... muy importante, haz un seguimiento de las desviaciones de ese presupuesto, porque los presupuestos son para eso. El presupuesto puede ser semanal, mensual, lo que vosotras queráis, pero debe ser por conceptos, por los conceptos que tú quieras controlar. Comida, bebida, gastos de limpieza, gasolina, tintorerías, gastos extraordinarios, etc. Haz las cuentas, yo por ejemplo las hago una vez a la semana, por esos conceptos que he pensado, y una vez al mes veo lo que verdaderamente me he desviado y en cuanto lo has hecho un par de meses empiezas a ver tendencias, dónde estás gastando más, dónde estás gastando menos. Y si además entonces quieres ahorrarte, es mucho más fácil ver cuáles son las partidas importantes, cuáles las menos importantes, cómo puedes ahorrar en las menos importantes para invertir más en las importantes. Y además, ahorrar en lo importante no quiere decir dejar de tener o de dar a tu familia bienestar o bien ser, como decía antes Marosa, sino que creo que con un buen presupuesto y controlado, al final puedes llegar a ahorrar en lo importante sin el detrimento de la calidad del servicio que le estás dando a tu familia. Sexto, y relacionado con lo anterior, lo barato no tiene por qué ser cutre y lo caro puede ser muy hortera. ¿Vale? O sea, lo caro y barato en sí mismo no es una buena señal de la calidad, ni del gusto, ni de la elegancia. Ser buena anfitriona, ser buena madre, no significa dar de cenar siempre a tus invitados solomillo o comprarle a tus hijos siempre lo que te piden. Cosas como el cariño, los detalles, la atención a los demás, eso es lo que todo el mundo agradece y lo que todo el mundo recuerda, y no las cosas materiales. Tú puedes haber estado en un hotel magnífico y haberte gastado un dineral en un viaje con tu familia y el momento que todos vais a recordar pues va a ser aquel paseo, o el día que os perdisteis, o el día que los niños jugaron por los pasillos del hotel y les regañó el director, y fíjate, ¿no? Al final son esas cosas lo que determinan los recuerdos y el cariño y los momentos, y no el dinero que te hayas gastado. Séptimo, y es algo que ha tocado en su introducción Marosa, tienes que involucrar a toda la familia en el proyecto. Esto no funciona si lo tienes que hacer tú todo y si los demás no están comprometidos. Como en el trabajo, cualquier miembro del equipo, en este caso de la familia, debe de tener sus propios objetivos, sus propios goles que quiera conseguir y sus prioridades, pero también sus obligaciones y sus servicios con los que tiene que contribuir al resto del equipo, en este caso la familia. Todos deben conocer los objetivos de todos y los objetivos comunes y comprometerse con ellos. Y hay un miembro de la familia, sobre todo en el caso de que haya hijos, que es fundamental para esto, que es tu marido. En mi caso, yo he tenido muchísima suerte y mi marido siempre ha compartido las responsabilidades y las tareas de la casa y de la familia. Y se ha hecho cargo de mucho más de lo que le correspondía cuando yo tenía demasiado trabajo, y yo también he hecho lo mismo por él. Y muy importante, no debe de haber tareas para hijos y tareas para hijas, igual que no debe haber tareas para mamá y tareas para papá. Os cuento mi caso otra vez, que es un poco lo que quiero. Yo no quiero dar aquí una lección de nada, sino simplemente contaros lo que a mí me ha funcionado. Por ejemplo, mi marido
siempre es el que cocina. A mi marido no le gusta el fútbol, nada, ni tampoco hace deporte. Y en cambio yo soy tercer dan de karate y practico boxeo. Y esto lo inculco en mis hijos. Mis hijas el año pasado hicieron un curso para aprender a coser y planchar, porque como yo no sé, no las sé enseñar, hice lo que llaman outsourcing, me busqué un cursito para que les enseñasen, y mi hijo, que ahora tiene 12 años, lo va a hacer este año. Y no lo entendía y se lo expliqué, y al final lo entendió. Digo, pero es que coser y planchar es muy importante. Octavo, muy importante, hay que ser realistas. En función de tus prioridades, en función de tus habilidades, nadie somos perfectos y unas cosas las hacemos mejor que otras, y en función de tu presupuesto. Ponte metas realistas y estándares realistas. Si tu casa no está impecable o si no puedes llevar a tu hijo al mejor club de fútbol, no te agobies ni dejes que te agobien, porque eso no es lo más importante. Hay que hacer elecciones, hay que elegir y estar satisfecha con lo que eliges. No hay que obsesionarse con las cosas a las que uno renuncia, sino aprender a disfrutar de lo que has elegido, concentrar tu energía en ellas y conseguirlo. Y no torturarse por a lo que has renunciado. Noveno, sé flexible. Hay que tener capacidad de reacción y de adaptación, porque a pesar de todo lo que he dicho y de toda la planificación, las circunstancias cambian y debemos ser capaces de adaptarnos. Y además muchas veces nos equivocamos, yo desde luego, y hay que darse cuenta de los errores y corregirlos y cambiar todo lo que haga falta en cuanto nos demos cuenta. Mirad, hay dos expresiones del mundo financiero que reflejan muy bien lo que quiero decir. Y primero la voy a decir en inglés porque es una expresión inglesa. Es cut your losses, que quiere decir limita tus pérdidas. Es decir, si te has propuesto algo y ves que no está funcionando y lo has intentado con toda tu energía, cámbialo. No sigas insistiendo y no inviertas más tiempo en ello. Es mucho mejor la decepción y darte cuenta que te habías equivocado y cambiarlo que no seguir invirtiendo tiempo en algo que no está funcionando. Otro concepto que me gusta mucho y que aplico muchas veces, también un concepto económico, es el del coste hundido, sunk cost, que quiere decir que si has incurrido en un coste que ya no es recuperable, hagas lo que hagas, no debes empeñarte en hacer algo que no debes por recuperarlo. Os pongo el ejemplo. Imagínate, pagas la señal para comprar una cosa, ¿no? Pues en una tienda a veces dejas una señal o es una cosa de un pago a plazos o lo que sea. Y de pronto, después de haber pagado, haber hecho el primer pago, te das cuenta de que no lo necesitas. Hay una gran tentación de decir, joder, voy a acabar de comprarlo porque si no, tiro la señal que he dado. Pues no, es que si lo piensas no tiene ningún sentido, porque si no lo necesitas, es mejor no seguir invirtiendo dinero en esa cosa, ¿no? O como las rebajas. De pronto vas y necesitas un jersey y cuesta 9 euros. Te dicen, ya, pero si te llevas 3, te cuesta 12. Ya, pero es que esos 3 euros más, como no necesito los 2 jerseys, solo necesito uno, mire señora, es que me da igual, es que me los voy a ahorrar, ¿no? Entonces, a mí me ayuda muchas veces pensar en ese sentido. Y décimo y último, mira, para que veáis que de verdad soy organizada, me he puesto el cronómetro para no pasarme. Décimo y último, planifica tiempo para ti. En la familia, yo siempre he dicho que hay que actuar como con la mascarilla de oxígeno de los aviones, que si os fijáis, siempre sale la mamá con el niño en el dibujito y además te dicen, antes de ayudar a ponerle la mascarilla a nadie, póngasela usted primero, porque si no, se va a asfixiar en el intento y ni va a poder ayudar a esa persona y encima usted a lo mejor no vive para contarlo. Entonces, es muy importante en la familia tener tiempo para ti. Y ahora voy a hablar de la jefa o el jefe de la casa, que suele ser una mujer. Yo he conocido hogares donde el que estaba dedicado al hogar era el hombre, pero en este caso voy a hablar en femenino. Hay que buscar tiempo para nosotras o para vosotras, de lo que te gusta, de lo que te relaja. Creo que es muy importante tener proyectos personales e individuales. Volviendo al inicio, ¿no? Las mujeres siempre nos damos a los demás, pero necesitamos algo que sea nuestro, como mi karate en mi caso.
Yo a veces mis hijos me dicen, ay mamá, pero no vas a venir a cenar. Digo, no, porque me voy a hacer karate. Y he dejado de sentirme culpable hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque me encanta, me da muchísima satisfacción. Igual que los niños tienen sus cosas, todos creo que tenemos que tener proyectos individuales. Ponerte en forma, hacer un deporte, aprender más de arte o montar un negocio. Es decir, si crees que tienes tiempo y que tienes algo que puedes convertirse en un pequeño negocio, hazlo, dedícale tiempo, infórmate, vete a ver gente y no te sientas culpable porque le estás quitando ese tiempo a tu familia. Porque la ventaja de que el hogar esté bien organizado es que os aseguro que liberas muchísimo más tiempo para otras cosas. Creo que nunca os debéis olvidar de vosotras. Hay que ser ambiciosas. Hay que pensar que podemos, hay que acordarse del elefante. Y cuando emprendáis ese proyecto, esa actividad, hay que ponerlo en la agenda y agendarlo como agendas que hay que hacer los deberes con los niños o que hay que hacer la cena. Y hay que respetarlo. Es decir, que sea tu proyecto no quiere decir que sea menos importante que el resto. Y si alguien te viene y te dice que hagas algo, pues dices, mira, no, ahora no puede ser, porque tengo esta reunión con esta persona, porque estamos viendo a ver si montamos esto o lo otro. Tienes que respetarlo, porque si no, no va a ocurrir. Y vuelvo a lo que he dicho antes, hay que aprender a decir que no sin sentirse culpable. Está claro que la familia, o yo lo creo, es el proyecto más crítico que yo he tenido nunca. ¿Por qué? Porque los objetivos y el éxito de una familia van a impactar no solo una cuenta de resultados, que también, la de tu familia, sino la felicidad de tus hijos, los valores que les inculcas y la felicidad y la estabilidad de tu matrimonio. Y la verdad no se me ocurre nada más importante. Yo siempre trabajé fuera de casa, siempre desde que terminé la universidad. Tuve 3 hijos trabajando intensamente en la City londinense. Pero de pronto un día, cuando mi hija mayor tenía 11 años, y Arantxa sabe bien esta historia, me di cuenta de que se estaba quedando atrás en los estudios, que las notas que venían del colegio comentaban cosas que no me gustaban. Y entonces pensé que de qué me valía seguir progresando profesionalmente y ganando prestigio profesional si mi hija, mi mayor proyecto, no iba yendo por donde yo quería. Con lo cual decidí tomarme un año sabático. Dejé de trabajar de la noche a la mañana para dedicarme a mi hija. Todos los días hacía los deberes con ella, hablábamos mucho y le explicaba lo importante que era sacar buenas notas para poder el día de mañana, si quería, seguir estudiando y para tener, si algún día quería, una vida profesional satisfactoria, que le pudiese permitir ser económicamente independiente. Os confieso que al principio fue dificilísimo. Era la primera vez en mi vida adulta que no estaba trabajando fuera de mi casa. No tener una tarjeta de visita con mi nombre y mi cargo. Rellenar en los cuestionarios profesión, sus labores. Os aseguro que mi autoestima estaba totalmente por los suelos. Pero al poco tiempo me di cuenta que lo que estaba haciendo ahí con mi hija era muchísimo más importante y muchísimo más difícil que cualquier otra cosa que había hecho hasta entonces. Mi hija hoy tiene 17 años. Sus notas son inmejorables. Quiere ser ingeniero. Quiere trabajar en proyectos en países de en vías de desarrollo. Es católica y practicante. Es una persona feliz y satisfecha y yo estoy tremendamente orgullosa de ella. Y nunca me arrepentiré del tiempo que pasé. Volví a trabajar, aunque el año sabático se convirtió en 5. Es decir, todo esto que os he contado no fue un año, sino que fueron 5 años. Y me daba miedo volver. Bueno, me había quedado un poco atrás en muchas cosas. Además estaba en otro país, había vuelto a vivir a España. Cambié de actividad y hace 3 años volví a trabajar y vuelvo a tener un trabajo feliz. Estoy trabajando más que nunca y bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que todo es posible y que cuando es importante vale la pena intentarlo, sea dejar de trabajar para estar con tu familia o al revés, o retomar una actividad profesional o empezar una actividad profesional por primera vez. Todo es posible. Con realismo, con tesón, con determinación y con ambición. Yo nunca he entendido por qué la ambición tiene tan mala fama, porque os aseguro que a mí es lo que me motiva para esforzarme y para luchar por lo que anhelo y por lo que quiero y por lo que me parece importante. Yo creo que hay que tener ambiciones y hay que confiar en que puedes lograr tus objetivos, porque veréis, está comprobado que cuando estás convencida de que puedes conseguir algo, aumentas las probabilidades de conseguirlo. Y hay muchísimos estudios al respecto.
Y no hay que pensar en las veces en que uno ha fracasado haciendo o intentando otras cosas, sino en todas otras, aquellas en las que habéis conseguido lo que queríais. Recordad de lo que eres capaz, de todo lo que has hecho. La organización de la familia te va a ayudar a conciliar, como he dicho antes, esa palabra que está ahora tan de moda. Como he dicho antes, un hogar bien organizado te da más tiempo y con lo cual te da más capacidad de conciliar. Y yo creo que hay que empezar por conciliar con uno mismo, aparte de conciliar la vida profesional y la vida familiar. Organización, método, ambición y aprender a decir que no. En el trabajo hay que saber decir que no, y ahí normalmente la gente no se lo toma tan mal, pero en la casa es muchísimo más difícil. En la familia, en la empresa, en tus proyectos personales, las madres y sobre todo las que trabajáis dedicadas al hogar, estáis siempre pensando en los demás, pero es muy importante que no os olvidéis de vosotras mismas, porque desde el elefante hasta la mascarilla, cuanto más felices seáis, más felices podréis hacer a los que os rodean. Ha sido un verdadero placer compartir este ratito con vosotras y muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Cuántas de las que estáis aquí trabajáis solo en casa? Bueno, tú estás todo el día haciendo proyectos, Arantxa. ¿Y cuántas tenéis cosas fuera de casa? ¿Un trabajo o ayudar en una organización o proyectos? No, pues me alegro, porque a las que trabajáis solo en casa, de verdad me parece lo más difícil. Y a las demás, pues, enhorabuena. Ha sido un placer. Gracias.